doctor Eder Hatem. Estamos muy agradecidos y muy contentos por la conferencia de introducción a la filosofía cosmonómica. Es un placer tenerle en este espacio, amado profesor. Este es un espacio que intentamos vincular e interrelacionar aspectos filosóficos, teológicos, literarios, de práctica social, en donde podamos encontrar comunidades en donde trabajemos en vinculación también. Y bueno, este es uno de los espacios que tenemos de preparación, información, actualización, educación continua de parte también de la Iglesia de Discípulos de Cristo en México. Muchas gracias, profesor. Y bueno, todo el espacio queda a su disposición. Muchas gracias a ustedes, por la invitación. Para mí es un gusto estar por acá y más compartiendo también un tema que nos apasiona, que creo que es pertinente, creo que es necesario en muchos sentidos de revisar y bueno, pues no sé si todos por acá participan en la fe cristiana, en alguna confesión cristiana. Si es así, bueno, pues creo que puede ser de utilidad, pero aún si no lo es, aún si no forman parte de alguna confesión cristiana, seguramente lo es también porque es un tema también académico, filosófico, que nos permite comprender la realidad, la realidad que es tan importante. Entonces, pues un gusto. Hace tiempo conocí a algunos de ustedes eh, ahí en una charla que se impartió justamente de este tema en la Facultad de Ciencias y Humanidades, donde también colaboro ahí como docente, al menos de manera temporal, pero estoy por allá. Y bueno, pues también trabajo soy teólogo y pues también tengo otro tipo de labores. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí, sino bueno, lo decía como introducción, porque particularmente recuerdo muy bien que me encontré aquí eh, al hermano colega David, sí, ¿verdad? Ahí después en los tacos, si no me equivoco, después de de aquella charla. Y bueno, desde aquel entonces pensamos, bueno, pues si en algo hay de utilidad, con gusto estamos acá y bueno para los que participamos de la fe cristiana, pues sabemos que no hay una casualidad acá, ¿no? Sino que pues todo hay un plan, ¿no? Que nos antecede y que nos dirige para bien. Y bueno, pues en este caso les voy a compartir ahora una pequeña presentación. También les comento, bueno, ya si me permiten hacerme propaganda, bueno, si no yo, ¿quién me la hace, no? El, esto pues yo lo publiqué por ahí en el 2023 en un pequeño artículo. Si me permiten, se los comparto en un rato. Y también si están en acuerdo, pues más o menos estaría yo charlando aquí unos 35 40 minutos, si ustedes lo tienen a bien. Y no sé si permitan algunas dos o tres preguntas, para cerrar a las 9. No sé cómo estén sus horarios, pero no sé si les parezca bien así la organización. Excelente, profesor. Muy bien, muy bien. ¿Sí? No sirve que no nos desvelamos, pero que sí puede haber una participación, alguna pregunta o algo. Bueno, pues de entrada aquí les comparto, yo creo que ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Es una pequeña presentación. Bueno, pues esta es la introducción a la filosofía de la idea cosmonómica. De entrada el nombre pues puede sonar extraño, ¿no? Primero, filosofía de la idea cosmonómica. Bueno, pues así brevemente les comento que, bueno, procede de la palabra cosmos, ¿no? Cosmo, bueno, el entendimiento de las leyes que rigen el cosmos a partir de algo, ¿no? Entonces, ya veremos más adelante eso, pero de ahí viene este nombre. Eh, pero bueno, para ir avanzando brevemente, evidentemente esta filosofía brota desde una perspectiva del cristianismo, de una preocupación, como hay muchos teólogos. Aquí David mencionó a los discípulos de Cristo, una denominación antigua, que por acá nos llegó de los Estados Unidos, pero que también surgen en movimientos desde la Reforma Protestante. Y muchos de los de la Reforma Protestante asumían, aludían que tenían que retomar los principios que desde su óptica se habían perdido desde el Evangelio de Jesús y los apóstoles, ¿no? Y de ahí, pues, entre otras cosas, cuando hay una lectura, digamos, de la Biblia directa de las personas, pues surgen también interpretaciones doctrinales diversas, no necesariamente que se contraponen todas, pero sí que en el fundamento creen lo mismo,
pero que a partir de ahí pues hay algunas distinciones. Y bueno, surgen denominaciones, vienen de Europa a los Estados Unidos principalmente, porque acá pues en Hispanoamérica lo que más predominaba era la visión católico-romana, esa otra versión del cristianismo, pero que eventualmente van a llegar, ¿no? A finales del siglo XIX. De hecho, pues hablando de los discípulos, si entendí bien, pues la que está ahí en el templo que está en Independencia, aquí en San Luis Potosí, pues es muy antiguo, uno de los más antiguos. Ahí se disputan la antigüedad con el templo presbiteriano Sion, que está ahí en, en, en el Jardín San Francisco. De hecho, pues les comento, aprovechando que están grabando, sirve que me comprometo más. Pues yo inicié, aunque lo he abandonado el proyecto, pero hace unos meses inicié la historia del protestantismo en San Luis Potosí. Si alguno de ustedes tiene posibilidad de que nos faciliten algún archivo de los discípulos de Cristo y su llegada acá, se los agradeciera muchísimo porque ayudaría mucho para dar luz a esa construcción y evidentemente tendrían ahí, si se publicara un librito de esos, pues hay una gratitud especial a ustedes, que proveyeron algunas fuentes de información de eso, porque pues están estos dos los más antiguos, aunque antes ya había presencia de otro, que podríamos llamar protestante, pero que se eh, forma como denominaciones principalmente con los discípulos y con la iglesia presbiteriana, que bueno, tienen muchísimas cuestiones en común, ¿no? Y una amistad y una fraternidad muy fuerte en ese sentido. Pero bueno, no estamos a hablar de eso, que ya me iba a desviar en ese aspecto. Lo importante acá, bueno, otra vez regresando a la filosofía de la idea cosmónica, bueno, ¿qué plantea? De entrada, hay una definición de religión que retoma. Y la definición que retoma, bueno, ya pueden notar ahí con la cita, es que esta es una filosofía o un sistema filosófico que brota de la interpretación calvinista, ¿sí? En términos generales, bueno, es muy amplio el sistema, todos los sistemas doctrinales son muy amplios, pero digamos que en suma hay algunos elementos. Por ejemplo, el énfasis del calvinismo central, digamos, es la gloria de Dios y una búsqueda integral de una reforma también social, por ejemplo, que planteó en su momento. La reforma que surge con Lutero tiene, por las circunstancias en las que se encontraba, una óptica de reformar la iglesia como institución principalmente. No quiere decir que no impactó socialmente, sino que pues por los objetivos primarios era reformar la iglesia. En una segunda etapa, los calvinistas tenían la perspectiva de reformar el mundo, la sociedad, el Estado, a partir de una visión cristiana. Y bueno, de ahí surgen una serie de elementos, pero una de las cuestiones que se toman aquí es un concepto de religión. En nuestro tiempo, y particularmente en México, tenemos ahí una problemática, la problemática de que solemos hacer una separación entre religión y ciencia, o religión o ciencia y fe, o iglesia y Estado, así como si fueran opuestos. De hecho, me encanta que ustedes entiendo que se reúnen en gran medida para disertar respecto a temas así, ¿no? Para explorar otras posibilidades y no nada más estas, ¿no? Así que, qué bien que pueden, que se reúnen para hacer esto. Bueno, la propuesta del calvinismo no es algo nuevo tampoco, ¿no? Todos retoman elementos y los reinterpretan. Y, por ejemplo, el calvinismo, pues, retoma mucho de Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona en un bellísimo texto que seguramente ustedes conocen llamado las Confesiones, tiene una frase que a mí particularmente me encanta cuando parafraseando a Agustín, dice, fuimos creados por Dios y nuestras almas no encuentran descanso hasta que lo encuentran a Él. A mí me encanta esa frase porque él dice, el ser humano es creado por Dios y no nada más los que creen, no nada más los creyentes, sino todo ser humano fue creado por Él. Y por eso las almas nunca van a encontrar descanso hasta que encuentran a Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fueron creados por Él. Entonces, pues quiere decir que cuando lo encuentran a Él, hay descanso. Pero ¿de dónde brota esto? Bueno, Calvino lo llama del sensum divinitatis o divinitatis sensum. Ahí lo encuentran en el texto que se llama Institución de la Religión Cristiana. Bueno, ahí lo que plantea Calvino es que el ser humano, vamos a sintetizarlo, es religioso. Aún los que se conciben como ateos son religiosos. Él dice, la religión no es un elemento que está como opción para la humanidad.
La religión es innata, él dice así, ¿no? Es una, es una predisposición hacia lo divino, hacia la creencia en Dios. Ahora, ¿qué pasa? Pues no todos creen en Dios, ¿no? De hecho, se fomenta el ateísmo, aunque la palabra ateo, ustedes saben que ha tenido varias connotaciones en el tiempo, no significa lo mismo en distintas épocas, ¿no? Por ejemplo, en la época medieval se le llamaba ateo al que no creía, al que de alguna manera era divergente con los dogmas de la iglesia. No era que fuera ateo en sí mismo, ¿no? Sino que pues ellos le llamaban ateo porque no simpatizaba con todos los dogmas de la iglesia. O sea, si alguien era crítico, aun cuando fuera creyente pero crítico, de pronto le llamaban ateo. O de manera muy interesante en la época primitiva, bueno, no primitiva, en la antigüedad, digamos, romana, antes de que se cristianizara con Constantino, em, el imperio, le llamaban ateo a los que fueran, a los cristianos. Les llamaban ateos a los cristianos, porque los cristianos se rehusaban a creer en los dioses que tenía el imperio. Entonces llamaban ateos, no porque no fueran creyentes, sino porque se rehusaban a creer en los dioses que ellos conocían principalmente, los diversos dioses, ¿no? Y actualmente, pues al ateo incluso hay un ateísmo académico, ¿no? En este caso. Bueno, para Calvino y Agustín y bueno, pues sobre todo el apóstol Pablo, tal cosa como no creer no existe. Él va a decir simplemente o crees en Dios, en el Dios verdadero, o vas a creer en cualquier otra cosa del mundo creado. Y a partir de aquí, estimados, surge una noción importante, la noción de creación y creador. Entonces, no es lo mismo. Eh, la creación brota del creador, pero el creador no tiene un origen. El creador se considera eterno. Entonces, el ser humano cuando niega a Dios, no es que, de acuerdo al apóstol Pablo, después Agustín, y podemos ahí seguir una línea importante, incluso teólogos importantes de los discípulos de Cristo también tienen esta misma noción de que estoy mencionando, porque es una línea que creen muchos del cristianismo, pues van a decir que no hay una neutralidad religiosa, que el ser humano o cree en el Dios verdadero o va a buscar algo en el mundo a lo cual rendirle su lealtad. Entonces, por ejemplo, si leyen a Calvino, la institución de la religión cristiana, parecería que Calvino se adelanta al tiempo porque pues todavía no nacía Marx para entonces. Calvino está en el siglo XVI, nace en 1509. Pues Calvino ahí en el texto de la institución de la religión cristiana dice, el cristianismo o la religión no es para dominar a los pueblos, sino que es un hecho universal. Todo ser humano la tiene. O cree en el Dios o va a creer en algo creado. Cree en el creador o va a creer en algo de la creación. Sea un sistema, sea un pensamiento, sea una criatura, lo que sea. Y bueno, digo porque se anticipa, porque después ya saben que en el siglo XIX pues va a surgir la figura de Marx y el marxismo, que en gran medida va a sostener a la religión como un elemento con el cual pueden someterse algunos, ¿no? Y se genera la opresión y los oprimidos y cosas por el estilo, ¿no? Que pareciera que se anticipa a esa respuesta. Él dice, no, es un hecho universal. Entonces todo el mundo cree, todo el mundo es religioso, nada más que no todos creen en el Dios verdadero. Entonces, ahí no, siguiendo desde Romanos, Agustín, etcétera. ¿Por qué es importante este concepto para la filosofía de la idea cosmonómica? Porque va a aludir después que existen motivos religiosos en cada época. Entonces, de entrada aquí, plantean en primer lugar que existe un sentimiento hacia lo divino, ¿sí? Sí, en todo ser humano. Y bueno, les comparto un verso de la Biblia que dice algo así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ustedes lo han de conocer, porque lo que dice ahí no es que hay una opción, ¿sí? Y que el ateísmo propiamente no es eh, negar la existencia de Dios, más bien es negar, perdón, que el ateísmo no es no creer en Dios, sino negar que existe, aunque en el corazón sepa que lo es, ¿no? En ese caso. Bueno, por ahí iría esa temática. Aquí hay algunas definiciones de religión. No vamos a tener tiempo para verlas todas, pero ahí les comparto un par de artículos ahí que podrían apoyarnos en ese sentido. Lo que sí nos deja ver es que desde teóricos que no son calvinistas hasta los que son calvinistas o los que son ya parte de la filosofía de la idea cosmonómica, pues van a coincidir en que la religión forma parte esencial del ser humano. Es decir, no es una opción. Esto es lo que plantea esta filosofía. No es una opción del ser humano, sino que el ser humano es religioso por ser humano. Y pues llegan a este punto incluso
con personajes como Mircea Eliade, rumano, eh, o Bernard Yaga, o ya los que tenemos acá, que ya son de la filosofía y la idea cosmonómica, Germán Doyever y Roy Clauser. ¿Cómo van a definir la religión? Pues en suma van a decir que es un impulso innato hacia la búsqueda del origen. Y luego vamos a tener Roy Clauser en un gran texto que se llama El mito de la neutralidad religiosa, que va a decir que una creencia religiosa es aquella que cree en lo divino per se, que es per se en sí mismo, dice, siendo lo divino per se cualquier cosa que posea una realidad incondicionalmente independiente. Para sintetizar, lo que plantea Roy Clauser es que lo que distingue a todas las religiones es la creencia en algo que se considera divino en sí mismo, y lo divino en sí mismo es lo que no depende de otra cosa para existir. Entonces, para nosotros, para el cristiano, pues va a ser Dios, ¿no? El origen de todas las cosas. Y Dios no depende de otra cosa para existir. Pero para alguien que no cree en Dios, pues va a ser, por ejemplo, los antiguos griegos eloquéanos, ¿no? Lo que va a dar origen a todas las otras, a todas las cosas, y que no es origen en sí mismo, sino que no depende de algo para existir. Algunos sistemas más modernos, y modernos me refiero después del siglo XVI, pues van a decir que la materia, por ejemplo, no tiene origen, ¿no? Y es una creencia, o sea, aunque no lo acepten, estarían aludiendo al concepto de lo divino, porque lo divino es lo que no se crea, ¿no? Que no surge de algo, sino que no depende de algo para existir, sino que siempre ha existido y que de ahí depende todo lo demás. A partir de ahí, pues ya pueden ver que hay una distinción y elimina este problema que hay entre religión y ciencia, etcétera, porque dice finalmente todos parten de algún motivo religioso, ¿sí? Y eso determina pues la manera en que vemos el mundo, el cosmos, ¿no? Para alguien que es cristiano, pues el cosmos es creación de Dios, ¿cierto? Incluso ustedes pueden ver que quien eh, comprendió o quien propuso la idea del Big Bang fue un jesuita, o sea, fue un creyente, ¿sí? De una confesión católica, pero creyente, pues, no era un ateo. No surgió del ateísmo, sino surgió del creyente que buscaba explicar cómo la palabra, la potencia, generaba esto, ¿no? Que después llegó a la creación, ¿no? Pero finalmente alude a un creador y bueno, de ahí podemos revisar causa y efecto, etcétera, etcétera. Estas cuestiones, bueno, tienen aquí, entonces va a decir, hay religión en todo ser humano. Y bueno, aquí esta es una definición que yo extraigo, pero no es mía, o sea, no es que yo la propuse, sino que la extraigo de todos estos autores y comprendo por religión un compromiso inherente de vida que se fundamenta en la creencia hacia lo divino, entendiendo lo divino como el origen autoexistente del que depende toda la realidad. Sí, de entrada hay una breve definición y pues la publiqué en un articulito que con gusto se los comparto si les llega a ser de su interés. Sí. Pero bueno, algunos autores para desvelar dónde ya vimos que la religión o que propone por religión en la filosofía de la idea cosmonómica, ya vimos que brota de la reflexión de calvinistas holandeses principalmente, que buscaban reflexionar aún más en el calvinismo, no solamente en el sentido teológico o eclesiástico, sino se ver alguna norma para la realidad, para la ciencia, para el Estado, una filosofía, como le definiríamos alguna epistemología, ¿no? Algo que le dé cimientos a la ciencia, al arte, a la vida, una visión del cosmos a partir de la fe. ¿Existirá eso? Porque bueno, a lo mejor después de la Revolución Francesa vendieron la idea de que esto no era posible, ¿verdad? De que por ejemplo el propio Max Weber en El Político y en El Científico aludía a que entre la ciencia avanzara, pues la fe iba a ser innecesaria, por ejemplo. Cosas que no se han probado, ¿no? O el discurso que decían la modernidad y la ciencia va a ser innecesaria la fe, pues son cosas que han sido falsas, ¿no? Le- el- las reflexiones han continuado, ¿no? La fe sigue y el cristianismo ha seguido avanzando, ¿no? Aún en tiempos complejos y contradictorios podría ser, ¿no? Pero bueno, lo que buscaban estos calvinistas holandeses o de corte reformado era un impacto en ese sentido en la cultura, cómo reformar la cultura, la sociedad, el Estado desde una óptica cristiana. ¿Habrá una manera correcta, no? Y entonces tenemos, aquí les comparto algunas lecturas. Casi todas las que voy a mencionar las pueden descargar ya de manera gratuita. ¿Sí? Guillermo Groen Van Prinsterer escribe un texto que se llama Incredulidad y Revolución. Ese texto lo pueden descargar, Incredulidad y Revolución.
y en él hace una crítica muy férrea, muy dura a la Revolución Francesa. Incluso él dice que la Revolución Francesa eh, se trató, o los axiomas de la Revolución Francesa, va a decir Van Prinsterer, fue una afrenta contra el Evangelio, va a decir él, ¿no? Fue un trastrocamiento de todo. Va a quitarle solamente la idea de que se nos enseña comúnmente que la Revolución Francesa solamente se trató de un cambio de régimen, pero dice no, era una revolución social desde las bases, ¿no? Desde las creencias. Y eso lo critica ahí muy duramente, pero también lo que hace pues es hablar de, empezar a hablar de una distinción que después se va a convertir en un eje importante de la filosofía de la idea cosmonómica, que es el concepto de la independencia dentro de su propia esfera. Ya lo veremos en un momento, ¿no? Pero lo que va a decir es que cuando está hablando del Estado, etcétera, él sienta una base, por así decirlo, de lo que después se va a llamar soberanía de las esferas. ¿Qué es esto? Pues lo vemos en un momento, pero en ese texto ahí lo tiene, ahí está la cita textual, que no hay aquí para la autonomía e independencia en sus propias esferas. Bueno, ¿qué es eso que promueven los de la filosofía de la idea cosmonómica, ¿no? ¿Qué promueven? Del mundo, de la sociedad, ¿qué aportan, ¿no? Bueno, este concepto de la independencia entre su propia esfera lo toma pues este personaje, Abraham Kuyper. Abraham Kuyper pues era teólogo, era así como ustedes, porque los veo ahí en redes. Son teólogos, estudian una cosa, estudian, trabajan y seguramente hacen muchas cosas que no sé porque todavía no tengo el privilegio de conocerlos en mucho, pero pues terminamos haciendo mil cosas, ¿no? Y bueno, él lo hacía así como ustedes, él lo hacía y lo hacía muy bien también, ¿no? Por ejemplo, era pastor, era teólogo, filósofo, fundó la Universidad Libre de Ámsterdam, llegó a ser primer ministro. Y bueno, allá no tenían el problema que acá tenemos en México. Acá en México como que por el desarrollo del Estado laico y de la laicidad, se piensa que no se debe mezclar religión con la política, aunque pues siempre la mezclan, ¿no? Este, pero que se piensa esto, ¿no? Y que pues una figura religiosa no podría ser ocupar un puesto público. Bueno, eso pues es un acaso mexicano. En Chile, en Argentina, en Brasil, en muchos lugares no tienen esa problemática, la tienen más matizada. Y por supuesto que hay países donde no tienen esa problemática. Entonces uno podría ver a Abraham Kuyper de lunes a viernes, por así decirlo, estar como primer ministro de 1900 a 1904 y a lo mejor el domingo irse a predicar a su iglesia. El asunto era operar de manera diferenciada, es decir, ahí van viendo, ¿no? Diferencia. Era que una función no invade la otra función, aunque todas tienen un mismo dueño. Ese es el Cristo. Ahorita lo vamos a ver eso, ¿no? Entonces, bueno, fue dirigente de un partido que a mí me gusta, el nombre. A lo mejor no a todos les va a gustar, pero a mí me gusta mucho, Partido Antirrevolucionario. Algún día, si quieren, charlamos por qué me gusta que sea antirrevolucionario. Este, y bueno, también pues gana las elecciones, ¿no? Ahí lo pueden tener, fue primer ministro. Y en 1879 fundó la Universidad Libre de Ámsterdam. Lo importante es que cuando funda la Universidad Libre de Ámsterdam, da un discurso padrísimo. Ahí todavía lo está registrado. Ah, acá está, miren, me lo salté. No lo voy a leer todo porque pues, no nos va a alcanzar el tiempo completamente, pero lo que pueden ver ahí es que dice, aquí radica el principio de la libertad. Esta perfecta soberanía del Mesías sin pecado, está hablando de Cristo, ¿no? En la Universidad Libre de Ámsterdam, 1880. Al mismo tiempo, niega y desafía cualquier soberanía absoluta entre los hombres pecadores de la tierra. Fíjense lo que está diciendo. Para empezar, va a plantear que ningún ser humano debe tener soberanía absoluta. Ninguna soberanía, ningún ser humano. ¿Cuál sería el único humano que puede tener soberanía absoluta? Si pueden, bueno, de acuerdo a esta, si estamos siguiendo que es cristiano, que es de corte calvinista, ¿cuál creen ustedes que sería el único humano que puede tener soberanía sobre todo? Jesús. Jesús, por supuesto, ¿no? Cristo. Nada más él, ¿sí? Eh, dice, fuera de ahí, ningún ser humano debe tener soberanía sobre todo. ¿Se dan cuenta que esto quebranta el totalitarismo, ¿no? Que puede surgir. Porque pueden ver ustedes, pues, ejemplos como el de Hitler, que trataba de dominarlo todo, hasta las conciencias. ¿Con quién te vas a casar? ¿Con quién se deben reproducir? Etcétera, etcétera. Todo lo quería dominar, ¿no? Todo. Bueno,
aquí, bueno, ustedes pueden ver en lo que dice él, ¿no? Ningún ser humano debe tener soberanía, pero dice, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo Dios plantea un sistema, ¿sí? Que evita que si se aplica ese sistema, evitaría esas invasiones, que alguien se declarara soberano sobre todo. Que ustedes han visto que en la historia, si revisamos la historia, vamos a encontrar sobrados ejemplos de que ha habido seres humanos o gobiernos o poderosos o sistemas que han tratado de dominarlo todo. Él dice, ¿cómo? ¿Quién plantea esto? Bueno, ¿cómo Dios plantea un sistema que evitaría esto y que viviéramos bien? Bueno, él dice, lo hace dividiendo la vida en esferas diferenciadas. Y aquí viene el primer concepto, estimados. El primero, bueno, no es tanto el primero, pero al menos el que se conoce más, soberanía de las esferas. Ese es el aporte que hace Abraham Kuyper primero. Aquí, para dejarlo en claro, se está refiriendo a la sociedad, a una cuestión social, porque él va a decir que cada una de las esferas posee su propia soberanía. Entonces va a decir Kuyper, nuestra vida humana, con su primer plano material y visible y su trasfondo espiritual invisible, no es simple ni uniforme. Él dice, en la humanidad, déjenme decirlo así en términos de actuales, la sociedad no es uniforme. No, no funciona así como si todo es tabla rasa, ¿no? No. Él va a decir, constituye un organismo complejo y está estructurada de tal manera que el individuo solo existe en grupos y solo en tales grupos puede manifestarse el todo. O sea, él dice, aquí está el todo, pero ese todo está dividido en grupos. Y esos grupos, él les llama engranajes a las partes de una gran máquina, impulsados por muelles, ejes o esferas, y cada una de las cuales es animada por su propio espíritu. En suma, compañeros, ¿qué es lo que nos dice Kuyper? Es que cada esfera tiene su propia soberanía, su propia esencia, y que esa esencia, esa soberanía, la hace diferente a otras. Por ejemplo, la familia, dice, opera de manera diferenciada de otras esferas, por ejemplo, del Estado, o de otras esferas como la ciencia, el arte, el trabajo, la fábrica, la escuela, la educación, etcétera. Dice, cada una debe tener su propia soberanía, ¿sí? Y no debe invadirse una de la otra. Por ejemplo, ustedes han visto que hay proyectos políticos en la historia donde se piensa que el Estado debe dominarlo todo. No solamente impartir justicia, sino resolver hasta el amor, ¿no? De hecho, hay estados que básicamente, así como, bueno, para no citar otra vez a personajes tan malos de la historia, pues hay estados que básicamente hasta se meten, hasta consideran que con quien se va a la cama alguien es político, o sea, es público, le compete al Estado. ¿Sí me explico? Algo que podría considerarse privado, hasta ahí quiere entrar. Bueno, el sistema que está proponiendo Kuyper de soberanía de las esferas implicaría que la sociedad hay áreas, hay esferas y que no deben invadirse. Por ejemplo, por más importante que sea un futbolista, no sé quién les guste a ustedes, un Messi, no sé, un Cristiano Ronaldo, por más importante que lo sea, en el deporte, pues él podrá ser rey en el deporte, por así decirlo. Pero eso no hace que opine de ciencia. ¿Quién debe dirigir, por ejemplo, pues los científicos, el tema de las pandemias, etcétera, los médicos? Ahora, ¿quién debe conducir al Estado? Pues los que están formados para eso. ¿Quién debe conducir la familia? Bueno, pues por más gobiernos importantes que sean otras áreas, a veces yo le digo a mis estudiantes, digo, bueno, yo soy el profesor y tengo autoridad aquí en el aula y en ciertas cuestiones de la universidad, pero si yo me los encuentro en el cine y ustedes están haciendo un relajo, por más que sea su profesor, yo no tengo autoridad para sancionarlos allá. Hay autoridades allá. Y yo no puedo llegar a su casa a decirles, se me duermen a las 8 porque la autoridad de su casa, pues se entiende que está otorgada ahí en la familia. Pero tampoco puede ir el Estado a decirles a qué hora se tienen que dormir o qué religión deben practicar. ¿Sí me explico? Sin embargo, pasa. Sin embargo, confundimos esto, ¿no? Porque de pronto no tenemos claro las esferas. Entonces va a decir que cada una de estas esferas sociales tiene su propia esencia, su propia soberanía, y ninguna debe invadir la otra.
¿sí? Ninguna debe invadir, una esfera no debe invadir la otra. Y él dice, así se van a evitar los totalitarismos, se va a evitar que alguien quiera ser soberano por sobre todos. ¿Sí? Entonces alguien va a decir, bueno, pues el Estado debe dominarlo todo. O alguien debe decir, bueno, la ciencia debe dominarlo todo. O la iglesia debe dominarlo todo. O el deporte debe dominarlo todo. Va a decir, no, ninguno. Cada uno tiene su propia área de, déjenme decirlo así como que sin términos más o menos legales, jurisdicción. No, no te metas en mi jurisdicción. Aunque ese es un término más jurídico, pues, nos ayuda a comprender que cada área está diferenciada de la otra. Sin embargo, operan como engranajes. Es decir, tienen que funcionar bien todas para que el todo social funcione bien. ¿Sí? Si una invade la otra, si luego nos dicen en la familia, por ejemplo, cómo criar a los hijos, entonces ya está invadiendo una esfera a la otra. Y entonces empieza a descomponer el sistema como tal. ¿Sí? Entonces él plantea estos engranajes, pero dice, deben de tener, ninguna debe dominar la otra, y el único soberano por sobre todas es Cristo. Él dicta, él sí es soberano en la familia, soberano en el Estado, soberano en la ciencia, soberano en el arte, soberano en todo. Él sí. ¿Sí me explico? Esa es la cuestión que plantea. El único que gobierna todo es Cristo. Pero fuera de ahí no hay soberanos. Hay reyes acá, ¿no? Hay reyes, hay señores, pero Él es rey de reyes y señor de señores. Si se dan cuenta que una frase tan bonita que replicamos en el templo, rey de reyes, señores de señores, acá se, acá se convierte en un elemento, digamos, sociopolítico, ¿sí? Esa creencia se traslada a decir, bueno, pues por más Messi que seas o por más científico que seas, tú tienes tu área y esta área no te compete. Esta área le compete al señor de aquí. ¿Sí? Y así cada una de ellas se complementan. Eso en suma sí es como lo que denomina soberanía de las esferas. Y dice, va a evitar que una invada a la otra. De entrada plantea esto a la luz del cristianismo, porque va a poner como soberano a Cristo. ¿Sí? Ahora bien, hay otro que surge después de él, ¿no? Fue el maestro de filosofía de la Universidad de Ámsterdam, que es Germán Doyevert. Ha escrito escribe mucho. De hecho, aquí estoy estudiando yo uno de sus textos traducidos ya, pero él tiene una filosofía muy amplia, ¿no? Así se llama Nueva Crítica al Pensamiento Teórico, traducidos al español por el filósofo Adolfo García de la Sierra de la Universidad Veracruzana. Él es el que los traduce. Ha traducido mucho del material de estos holandeses. Y bueno, él de entrada va a decir, aporta un concepto muy interesante. No vamos a tener tanto tiempo para eso. Si quieren, puede haber una parte B en algún momento, algunos puntos que quieran profundizar y lo planeamos con gusto, ¿eh? Yo encantado de compartirles esto. Este, pero bueno, él aporta un concepto llamado motivos básicos religiosos. Y que en suma, él va a explicar que cada época de la historia está gobernada por un tipo de motivo religioso, ¿sí? En algunos casos, como en la antigua Grecia, va a ser en la forma materia. El cristianismo tiene su motivo religioso. Fíjense cuál es el del cristianismo para los que son aquí creyentes. No sé si todos lo sean, pero igual, bienvenidos, Lozano no, ¿eh? Bienvenidos para que Lozano no, ¿eh? Me refiero que pero si son creyentes les va a simpatizar que hay un motivo escritural básico que va a decir creación, caída y redención. Dios creó este mundo, ¿sí? Pero el mundo ha sido afectado por el pecado, pero también vino Cristo a redimir no solamente las almas para ir al cielo, sino a redimir todo aquello que ha sido afectado por el pecado. Entonces la ciencia, el arte, la política, la vida, la familia, la arquitectura, todo está sujeto a ser redirigido. Incluso, compañeros, hasta tenemos una visión del cuidado ambiental distinta a lo que hay por todos lados, ¿no? Porque hoy pues hay quienes ven a la naturaleza como si fuera Dios, ¿no? Y hay que proteger la madre naturaleza. Otros van a decir, y acá no tenemos algo que aportarnos. Sí tenemos algo que aportar. A partir de la administración y el cuidado del mundo que ha sido entregado de alguna manera para que el ser humano con sabiduría lo administre, incluso cuidándolo también. Hay conceptos muy interesantes ahí, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí. Pero dice que hay otros motivos que han surgido. Por ejemplo, el de naturaleza libertad, en donde el ser humano intentó emanciparse de Dios, emanciparse de todo y ser autónomo, o sea, ser su propia ley, sin considerar a Dios. Por ejemplo, eso se puede ver en la época moderna, posterior ahí,
quizá entre la Revolución Francesa, que lo consideran algunos filósofos ahí, ¿no? Como Kant, el signo de los tiempos, ¿no? Ahí. Pero bueno, Kant en un texto que se llama La religión dentro de los límites de la razón, al principio establece que el ser humano es capaz, por sí mismo, sin necesidad de un legislador trascendente, de dictar sus propias leyes. O sea, que el ser humano es capaz, con su propia razón, de tener leyes sin necesidad de eh, de un legislador trascendente, ¿no? O sea, una confianza, un exceso de confianza en sí mismo. Bueno, él va a decir que eso, ese pensamiento que predominó, con distintos matices, distintos enfoques, distintas visiones, pero dice, brota de un motivo religioso que está en el fondo. ¿Cuál es ese motivo religioso? Dice, la naturaleza libertad. El ser humano buscando la autonomía plenamente, ¿no? Y bueno, pero entre otras cosas lo que hace Germán Doyebert, acá les tengo otros, ¿no? Es el tema de la soberanía de las esferas, lo va a llevar a algo más complejo, porque la soberanía de las esferas implica sociedad. Cómo una sociedad debe organizarse, como si fueran engranajes, cada uno con su propia soberanía, no invadiéndose uno al otro, sino cada quien operando de acuerdo a la esencia por la cual fue creada. ¿Por qué creado? Porque se asume que son creados por Dios y que es el sistema que Dios plantea. Así lo asume desde esta postura. Pero ustedes van a encontrar ahora también que Germán Doyebre va más allá y convierte esta idea de la soberanía de las esferas a una teoría de la realidad. Y le va a llamar él algo más complejo, ¿eh? Aspectos modales. Entonces ya no solamente va a ser la sociedad, sino la totalidad del cosmos. No sé si me explico. Entonces va a decir, bueno, ¿cuáles son los aspectos? Pues definitivamente hay aspectos históricos, hay aspectos linguales, hay aspectos, bueno, un montón, ¿no? Hay aspectos cinemáticos de movimiento, es decir, va a agrupar unos 15. No importa si son 15, 14 o si son más. El asunto de ello es que se entienda que el mundo está, no solamente hay una forma de entender al mundo, ¿no? Sino que, déjenme decirlo así, hay una cantidad de aspectos con los cuales Dios controla su realidad. Sí, o perdón, Dios controla, lo dije mal, con los cuales Dios ordena el cosmos, pues, ¿no? A través de ciertos aspectos. Así lo va a llamar él, es un poco más complejo, pero lo que va a decir él es que en un evento, por ejemplo, hay muchos aspectos que van a estar presentes. Por ejemplo, si no sé, se está quemando una casa, bueno, esperemos que nunca pase, ¿no? Pero si está pasando eso, dice, pues entra un aspecto lingual, uno de movimiento, aspectos físico-químicos, y todos importan, legales, ¿no? Porque hay un área legal que va a entrar. Dice, todos importan. Y eso nos ayuda a que no se absolutice un aspecto, como a veces lo pretenden algunos, ¿no? Hay gente que dice, ¿qué es el amor? Una reacción físico-química. ¿Han escuchado eso? Una reacción físico-química nada más. Pero es porque absolutizan solamente los apartados biológicos, como si sea el ser humano solamente fuera una entidad biológica que come, bebe y se reproduce. Eso es absolutizan un aspecto de la realidad. Pero el ser humano no nada más es eso. El ser humano tiene otros elementos, ¿no? Por ejemplo, he visto que han tenido aquí psicólogos, lo he visto ahí cuando lo publican, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros apartados. O sea, el ser humano no es sencillo de explicarse nada más como si fueran reacciones físico-químicas. Es más complejo que eso, porque hay otras áreas, otros aspectos de la realidad. Entonces, Doyever va a decir, bueno, este esquema de esferas lo lleva a aspectos que explican toda la realidad. Hay un área numérica, pero no todo es número. Sin embargo, hay un área numérica. Hay un área histórica, pero no todo es historia, no todo es cultura. Hay otras áreas. Hay un área psicológica, pero no todo es psicología. Pero hay una área de la realidad. ¿Me explico? Empieza a dividirla así en aspectos. Incluso un alumno de estos personajes la agregó al área recreativa, porque el ser humano se recrea también, ¿no? En fin, áreas técnicas, en fin, ética. No todo es ética, pero hay una área ética. Entonces él va a decir que existen estos aspectos con los que entiende la realidad. ¿Y quién es el que los estableció así? El soberano Cristo. No sé si me explico, es decir, parte de esta cuestión.
Después tenemos otro del cual no voy a hablar hoy porque ya no tenemos tiempo, pero Dietrich Bonhoeffer, que es un filósofo también, que también disertó de muchos aspectos, por ejemplo, de la historia, ¿no? Bueno, aquí los tienen. Aquí les comparto algunos elementos. Miren, por ejemplo, el número, déjenme quito aquí, ¿no? Bueno, mismos que se exhiben, ¿no? Aquí, él va a decir el número, el espacio y movimiento de la vida orgánica, el sentimiento emocional, la distinción lógica, el desarrollo histórico de la cultura, la significación simbólica, la interacción social, el valor económico, la armonía, el derecho, todo esto dice, abarcan aspectos de la realidad. Sí, sí vemos esto, o sea, no es una realidad, sino que hay distintos aspectos con los que podemos ver la realidad, ¿no? No todo es número, pero hay número. No todo es espacio, sin embargo hay espacio. No todo es movimiento, pero hay movimiento. No todo es orgánico, sin embargo hay una parte orgánica. Dice, todos estos son aspectos de la realidad y se exhiben así en este magnánimo mundo que Dios ha creado, ¿sí? A partir de eso lo tenemos, ¿no? Y bueno, por eso es que luego va a decir el mismo Doyevert, la ciencia solo puede producir conocimiento de la realidad a través del análisis teórico de sus muchos aspectos. Por eso es que hay una visión cristiana de la ciencia. No se pelean, aquí van a decir, la ciencia brota a partir de una fe en el cosmos que ha sido creado y que hay un llamado para el cristiano a generar ciencia, es decir, conocimiento a partir de un método del mundo creado por Dios. Y lo que es un científico es detectar leyes, ¿sí? Leyes, entre otras cosas, pero con las leyes con las cuales Dios controla el cosmos, de ahí cosmonómico, leyes con las que controla Dios su cosmos, ¿no? Lo otro vamos a ponerle el nombre de gravedad o un proceso como la fotosíntesis, pero desde esto, y está bien, esas categorías. Sin embargo, esas leyes también les podemos decir, porque así está en la Biblia, palabra de Dios con la que controla su cosmos. Y entonces dice, pero no pueden explicar el origen de todos los aspectos. O sea, ¿por qué están unidos todos los aspectos? Aquí mismo hay varios aspectos, ¿no? Hay un aspecto técnico del Internet que estamos conectados que no entiendo, porque no es mi función entender el Internet, pero a lo mejor alguien aquí lo sabe. Hay una cuestión tecnológica, hay lingual, hay emociones aquí, ¿no? A lo mejor alguien de los que ya pagan su cama está dormido porque si me explico, estas cuestiones que tenemos por acá involucran una serie de aspectos en la realidad. O sea, no podemos entender la realidad solamente como biología, como números, no. Está presente eso, pero en una cantidad de aspectos, ¿no? Entonces dice, no, oye, a ver, esta área de la religión, el dirigirse hacia el único fundamento absoluto y origen de todo lo existente. De acuerdo al motivo religioso cristiano es Dios. ¿Sí me explico? Porque va a haber quienes digan no, si van a negar a Dios y van a decir, lo único absoluto es la materia, absolutizando una parte de la realidad. Ahora, hay materia, sí, pero no es absoluta desde esta óptica. El único absoluto es Dios, perdón. Entonces, el único que agrupa todos los aspectos de la realidad es Dios. Sin embargo, la realidad está dividida en aspectos. Como diría Kuiper, la sociedad está dividida en esferas. Ahora, la realidad está dividida en aspectos. Es complejo, pero ayuda. De hecho, alguien que tiene algo parecido, pero con otro marco referencial, es Mario Bunge. No me acuerdo cómo le llama él a estos apartados, pero como que asume esto. Pero bueno, no tiene el mismo referente, porque desde estos filósofos parten, como lo pueden ver, del motivo religioso cristiano. El único origen absoluto es Dios y Él ha dividido la realidad en aspectos. Y cada uno tiene un llamado, por ejemplo, yo como historiador trabajo generalmente el apartado teórico. Una visión que absolutiza la historia va a llamarse historicismo, absolutizando la historia. Pero desde esta óptica va a decir, no, la historia es importante, pero es uno de los aspectos, no lo es todo. Ninguno lo es todo. Dios lo es. Dios es el absoluto. Eso plantearían desde acá. Bueno, aquí les dejo ya para ir cerrando, porque ya quedan 40 minutos, ya me pasé como 10. Este, el nombre de la filosofía de la idea cosmológica se traduce al holandés, ahí lo tienes, si alguien lo puede pronunciar, yo no. Concepto introducido por Doyever, ¿sí? Que puede traducirse como idea ley. Sin embargo, no se utiliza el término literal, ya que la palabra ley puede asumirse como el área jurídica, ¿sí?
Entonces se utiliza la palabra cosmonómica, que a su vez se origina del griego cosmos, bajo la nomenclatura cristiana debe comprenderse como la creación, así como la palabra nomos, ley. Tal término implica que la creación siempre está sujeta a la ley de Dios. Ahí está una breve conclusión, ¿no? La creación siempre está sujeta a la ley de Dios, al tiempo que ésta es el límite entre el creador y la creación. O sea, hay creación, hay creador, y el límite entre estos es la ley de Dios. ¿Sí? Bueno, la filosofía debe dirigir la visión teórica de la totalidad de nuestro cosmos. eh, y bueno, cómo se entreteje todo o la totalidad. ¿Sí? Bueno, voy a saltarme esto un poco para mostrarles estos aspectos. Ahí están los aspectos. No pueden hablarse de todos porque pues seguimos pensando, reflexionando, pero van a decir que estos son aspectos modales de la experiencia humana y que el ser humano experimenta todos estos aspectos. Por ejemplo, el aritmético, lo espacial. Estamos en eso, ¿no? Cinemático, nos movemos. Físico, hay energía. Biótico, hay vitalidad. Sensitivo, hay sentimiento. O sea, para no abarcarlo todo, estos 14 15 aspectos eh, son, están en el entramado de leyes y normas que gobiernan el mundo. Y el único soberano que origina todo esto, Dios, desde el motivo religioso cristiano. Ahora, ¿por qué es un aporte? Porque muchas otras disciplinas van a absolutizar alguno de los aspectos. Y aquí dicen, no, el único absoluto es Dios. Y de ahí en fuera la realidad está dividida en diversos aspectos. Y el ser humano experimenta todos estos aspectos de una u otra forma. Todos. ¿Sí? Por eso, pues es que cada un área tiene que estudiarse en ese sentido. Bueno, voy a leerles esto último para que ya cerremos, dado que la teología, así como toda disciplina científica, está fundamentada en prolegómenos, en fundamentos filosóficos, es decir, una serie de categorías y presuposiciones filosóficas, puesto que es imposible realizar cualquier estudio desde la neutralidad, la filosofía de la idea cosmonómica pretende establecer prolegómenos que provengan de la revelación. En otras palabras, prolegómenos netamente cristianos, para la teología, pero también para todo quehacer científico. O sea, la filosofía de la idea cosmonómica pretende establecer esos prolegómenos para todo el quehacer científico, para la historia, para el arte, para la política, para las matemáticas incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Es el fundamento para ello. Y bueno, pues por cuestiones de tiempo me quedo aquí, hay muchas cosas que más quisiera decir, pero por el momento espero haber hecho un resumen, porque es un tema muy amplio en ese sentido. Bueno, pues yo dejo de compartir pues quedo ahí unos minutos, si tienen unos 5 minutos para si quieren comentar o preguntar algo. Adelante, eventos Proyecto Luz. Ah, no, estaba aplaudiendo, perdón. Si alguien quiere hacer una pregunta, yo tengo una, pero espero si alguien quisiera, por favor, estamos aquí a la orden. Bueno, en lo que la piensan. Algo que me gustó mucho de la clase que nos dio en la Facultad de Ciencias Sociales de acá, profesor, es que explicaba acerca de la irreductibilidad y de la interrelación, la interdependencia, que aunque no se puede reducir una esfera a la otra, o no se puede comer una a la otra, es posible que exista la interdependencia entre ellas, que no porque cada una tiene sus propias normativas, o quizá principios, bueno, normativas mejor, puede tener relación una con la otra con ciertos vínculos también estructurados, ¿verdad? Sin que una se posicione por encima de la otra, sino que exista esa interrelación quizá vinculante. Eso me llamó mucho la atención y lo uno, ahora sí, esos dos espacios, este y el otro. Y fíjate, bueno, ahí también en la facultad creo que tuvimos como 2 horas, ¿no? Ahí era más amplio, entonces podíamos extendernos en varios temas, explicarse de otras formas también. Pero sí, justamente, incluso hay en el área, digamos, social, les recomiendo, sí, hay un filósofo político llamado Juan Altucio, no sé si lo han escuchado, Juan Altucio,
también de origen calvinista, aunque simpatizaba mucho con la escuela de Salamanca. Ahí algunos filósofos católicos, pero que tenían un gran aporte hacia la filosofía política. Y él acuña un término de que llama simbiosis, lo toma de la biología, simbiosis, pero lo lleva a la política, a la sociedad, para explicar cómo pues hay un organismo del cual dependen muchos, ¿no? Tiene un concepto que se llama subsidiariedad, en el que, por ejemplo, cuando hay carencia en una área, otra área entra para recuperarla, pero no para dominarla, sino para que se restablezca. Y una vez que hace que se restablezca esta área, la deja operando, porque como un cuerpo, ¿no? Un cuerpo, si de pronto no puedo usar bien a una parte de mí, otra parte cumple la función de este miembro, pero solamente hasta que se recupera, porque como un organismo, como un cuerpo, necesitamos las funciones en ese sentido, ¿no? Entonces ahí entra uno. Y así en este caso dice muy bien el concepto que te acordaste de irreductibilidad, o sea, no se debe reducir un aspecto, ¿no? La realidad a un solo aspecto, sino que o sea, hay una cantidad. Doiber propone 14 o 15, pero pueden ser más, o sea, o menos. O sea, lo relevante es que para esta posición, para esta filosofía, es que se sepa que existe una realidad dividida en aspectos y que lo que plantean es que el único soberano y origen es Dios y que así ha dividido la realidad y que el ser humano tiene una experiencia en todos esos aspectos. Por eso es que pues, no podemos reducir. A mí me gusta poner ese ejemplo porque en la actualidad se han hecho muchas reducciones al ser humano como si solamente fuéramos biológicos o solamente somos lo que queremos ser, ¿no? No. Eh, Desde esta óptica, diríamos, el ser humano es más complejo que eso porque como criatura de Dios, pues, no podemos ser explicados desde una sola área nada más, sino que hay aspectos que nos ayudan a comprendernos como criaturas, ¿no? Y que es ahí. Entonces, es muy importante ese concepto también eso y la manera en que las esferas son interdependientes. Porque si una falla, afecta como un organismo, ¿no? Si nuestro cuerpo nos duele una parte o tenemos un problema, nos afecta como organismo a todo, ¿no? Entonces, si una área está fallando, le afecta a todo. Entonces, entra una a recuperarla y una vez que se recupera se retira y la deja seguir operando de acuerdo a su esencia, por así decirlo. Entonces sí son conceptos muy, muy importantes que bueno que lo recordaste ahora. Pues muchas gracias. Gracias, profesor. Una última preguntita de alguien del grupo. ¿Cómo ven? ¿Nos despedimos? ¿Quiere alguien comentar algo? Yo solo quisiera preguntar, porque igual y no lo escuché, decía el profesor que no somos tábulas rasas, eh, y que, ah, la pregunta así ya, eh, porque insisto que tal vez lo mencionó y yo no lo caché, ¿con qué, eh, dialoga la idea de la filosofía cosmonómica? O sea, ¿a qué está respondiendo, eh, dentro de su realidad de creación o dentro de su espacio de creación? ¿Con quién o con qué se está dialogando? ¿A qué quiere responder? Sí, si comprendí bien la pregunta, si no me lo aclara, aquí responde esto a un motivo religioso. Desde el planteamiento de la filosofía de la idea cosmonómica, se detecta que el ser humano, en el sentido que es religioso, por así decirlo, por naturaleza, y entonces a partir de ese motivo religioso básico, construye y teje una realidad en distintas épocas. La propuesta de esta filosofía es que se recupere el motivo básico religioso cristiano de creación, caída y redención. Y cuando decíamos que no hay no es tabula rasa en el sentido de que no todo es igual en la sociedad, es decir, hay una diferencia entre las estructuras sociales, por ejemplo, la familia, el Estado, el, el-
las ciencias, el arte, la escuela, la industria, todas las estructuras sociales tienen una función fundante y una función guía, ¿sí? Y si se fijan, todo responde a la estructura de la creación de Dios, del conjunto de leyes con la que Dios controla el cosmos y la sociedad. Esperando estar respondiendo, si no, pues me lo clarifican y buscamos otra manera de explicarlo. Y lo que va a decir en todo caso aquí es que a partir de que existen distintas esferas en la sociedad, cada una de ellas tiene su propia soberanía y no se puede hablar de una que domine todas, sino que cada una opera en su propia esfera diferenciada de las demás, pero que finalmente engranan en el todo, en ese sentido. Ahora, no comprendí bien en el sentido de con quién dialogan, pero si se refiere a cómo brota, digamos, este sistema filosófico, pues tiene todo un Sí, fundamento. justo a eso. Ya, ¿cómo surge? Bueno, surge justamente de la revelación, o sea, de la revelación cristiana. En este caso hay la revelación, por ejemplo, en las escrituras específica, pero también de la que consideran revelación, porque para esta filosofía el mundo es una revelación de Dios y las leyes que existen, que le hemos puesto nombre, responden a la manera en que Dios controla su cosmos. Entonces, a partir de ahí, pues, se empieza a fundamentar que el mundo creado funciona por las leyes de Dios. Entonces, la tarea del científico es de encontrar esas leyes, ¿no? Por ejemplo, me faltó poner una cita de Francis Collins, no sé si ubican a Francis Collins, que se le conoció como el padre del genoma humano, etcétera. Y tiene una frase muy bonita en uno de sus libros. Él dice: yo adoro a Dios en el templo como adoro en el laboratorio. Y entonces él dice, la genética es impresionante, es magnífica. Y le dice, la creación de Dios en la genética, en esos aspectos que no logramos percibir a simple vista, sino que pues tiene que recurrirse a una serie de elementos tecnológicos. Collins, como científico, le llama creación. Es la creación desde lo más diminuto. Entonces surge de aquí y pretende, porque no siempre se logran las cosas, ¿eh? Pretende ser una filosofía que brote estrictamente de la revelación cristiana, sin comprarle los conceptos a la filosofía ya existente. Doyever le llama a la filosofía ya existente filosofía de la inmanencia. De hecho, aquí tengo acá en la mano algunos. Aquí le llama una nueva crítica al pensamiento teórico. Miren el tamaño, son 4 tomos o 3 tomos en español. Y en este caso, él hace una crítica a la filosofía desde la óptica cristiana. ¿Sí? O sea, trata de construir una filosofía cristiana que no surja de lo que ya dijeron los otros filósofos, sino a partir de lo que considera la revelación. O sea, a partir de ahí lo trata de construir. Ahora, dijimos lo trata de construir, ¿verdad? Porque somos humanos y de pronto no nos damos cuenta que a lo mejor compramos otras cosas. De hecho, hace una crítica así desde los filósofos eh, presocráticos hasta lo que le tocó vivir a él. Entonces, pero trata de ser una filosofía que brote estrictamente de la revelación de Dios, porque parten de la noción cristiana, parten de un motivo religioso cristiano, así no lo niegan, lo dicen, de aquí hacemos filosofía. No sé si más o menos respondí. Sí, muchas gracias. Un gusto, Karina. Profesor, ¿tendrá tiempo para una última preguntita y ya con esto Sí, cerramos? adelante, por supuesto que sí, Aló, adelante. gracias, aló. Y con esto cerramos. Fue algo muy parecido a lo que preguntó Cari, porque sí, me quedaba la duda, cuál era esta idea, ¿verdad? De la existencia de filosofar desde ese origen. Entonces, una de mis preguntas era entonces puramente cristiano, ¿verdad? No, no involucra a otras religiones. Bueno, eh, y entonces, pues, me queda agradecer, ¿verdad? De poder disfrutar de argumentos filosóficos al respecto de ciertos temas que, bueno, la verdad es que es un concepto que yo no conocía, ¿verdad? No soy, vamos que eh, no tengo como un dogma, ¿verdad? Una religión,
Entonces mi cabeza ahorita está entre espiritualidad, religión, escepticismo, ¿verdad? Me da vueltas en eso. Pero de todos modos agradezco que pueda escuchar, ¿verdad? Que hay teóricos que se dedicaron a justamente eh, como debatir. Algo que me resultó novedoso es que vamos, que hay teóricos que hablaron y que de cierta manera dialogan sobre el hecho de que el ateísmo ni existe, ¿va? Yo me consideraba atea 25 años, entonces ya no, ¿verdad? Pero sí, cuando empezó con el tema dije, ah, sí, me hace mucho sentido, ¿verdad? Porque aunque yo me consideraba, con alguien discutía o con algo discutía, ¿verdad? Y sigo ¿Mm? discutiendo, ¿va? Entonces, pero no lo reconozco como otros no, con esa figura, pero sí, definitivamente estoy de acuerdo que el ateísmo pues no existe. Entonces me da gusto poder saber que hay teóricos, hay personas que ya tienen, bueno, que yo no sabía que había tanto de qué hablar al respecto, ¿va? Entonces agradezco eso, para mí fue algo novedoso. También la palabra, porque la cosmovisión, ¿verdad? Es algo que se habla mucho hacia uno, hacia adentro y no hacia ese ser, ese origen, ¿verdad? Por no tratar de no faltarle, ¿verdad? Pero sí. Y pues muchas gracias y buenas noches. No, la verdad, un gusto. Qué bueno que hay aquí de distintos pensamientos, porque pues se trata de que expongamos, pero pues bueno, evidentemente yo me sumo a este es mi marco teórico. Si me permite ahí, le puedo mandar a David. Bueno, es que yo no sé si es Uriel o David, pero los dos, o sea, Suriel David, o David Suriel. Bueno, es que yo le digo Suriel, pero a veces lo veo como David. eh, que agrupa a muchos, porque de hecho, pues, es como estamos compartiendo, ¿no? La propuesta. Evidentemente yo me sumo a esta escuela de pensamiento, no a todo, pues no somos así, ¿no? Pero sí en gran medida a ciertos marcos referenciales. Em, Tengo un articulito que trata de sintetizar esto que acabamos de decir acá, porque lo decimos en muy poco tiempo, pero en realidad, por ejemplo, el autor Doyebert tiene como 3 tomos. Y algunos filósofos muy reconocidos dicen que Hermann Doye pues, escribió que a lo mejor no es tan importante para la filosofía occidental como Hegel o como alguno, nada más que es una propuesta distinta, muy distinta en ese sentido. Pero también, por ejemplo, hay un texto que se llama La Reforma Involuntaria, editado por el Fondo de Cultura Económica, que se llama Brad Gregory, el autor. Y en la primera parte él enlista este cuestionamiento y él dice que de pronto, entre Max Weber y otros, empezaron a fomentar la idea de que como si existiera un problema entre ciencia y fe. Y él pues argumenta de otra forma, él dice, por ejemplo, que la reforma involuntaria de Brad Gregory. Brad Gregory. Por aquí anda el textito, a lo mejor a la mano. Bueno, no está a la mano, pero para no perder más tiempo, hay Brad Gregory, editado por el Fondo de Cultura Económica, si no me equivoco, del 2019. Y bueno, Brad S. Gregory. Y bueno, en el primer capítulo, lo que trata es, por ejemplo, dice que pues esta idea de ciencia y fe, pues es un pleito innecesario, por así decirlo. Porque dice, lo formula de otra forma, pero cita un montón de científicos y filósofos que son abiertamente cristianos o teístas, ¿no? Entre ellos Alvin Plantinga, por ejemplo, en Estados Unidos, a Francis Collins, genetista, ¿no? Y bueno, cita muchos más. Y bueno, si hiciéramos ahí la suma de los premios Nobel de distintas áreas de la ciencia, pues van a encontrarse que muchos, la gran mayoría eran creyentes de alguna forma. Ahí está, ya lo agregaron ahí, del Fondo de Cultura Económica. Y ciertamente, pues, porque así como existe la posibilidad o el pensamiento de que fe y razón son como incompatibles, la propuesta que se tiene acá de la filosofía de la idea cosmonómica es que finalmente todo ser humano tiene algún tipo de fe, pero no todos tienen fe a Dios, ¿no? Pues algunos aquí pueden ser agnósticos, y decir, bueno, no estoy seguro. Estoy en esa transición. Bueno, si me preguntan a mí, porque pues no voy a negar, como dicen los antiguos, la cruz de mi parroquia, yo digo, pues ojalá que un día lleguen a creer, ¿no? Un amigo ateo que tengo,
lo quiero mucho, me dice, quisiera tener tu don. Y le digo, ¿cuál don? Dice, pues el de la fe. Dice, yo quiero creer, o sea, quisiera, pero pues no he llegado a eso. Bueno, esperemos, yo le digo espero porque, bueno, evidentemente uno cree que está bien, ¿no? Y que es lo mejor, pero no, eso no nos impide dialogar y respetarnos y querer y compartir y una serie de cosas que es lo bonito que tenemos acá, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, pues la cuestión de la filosofía de la idea cosmológica tiene una propuesta interesante y se las dejo de pasadita. Porque ahorita vimos muy, muy poquito, ¿eh? De verdad, es bien poquito. Ahí en la Facultad de Humanidades vimos como 2 horas y ya tuvimos oportunidad de ampliar más muchos conceptos. Pero, por ejemplo, ellos dicen, la razón y la fe no es algo que esté peleado, sino que toda racionalidad, dice esta postura, procede de un tipo de fe. Puede ser la fe en Dios, del que considera el cristiano Dios verdadero. Para un cristiano el Dios verdadero es el Dios cristiano, ¿no? Pero dice, pero el que no cree en el Dios cristiano no quiere decir que no tenga fe, sino que cree en algo. ¿En qué creemos, no? Por ejemplo, Roy Clauser, en el texto, es un filósofo estadounidense, en un texto que se llama El mito de la neutralidad religiosa, ya con el título ya tienen una respuesta, ¿no? Considera la neutralidad religiosa como un mito, ¿sí? Dice que nadie es neutral religiosamente. Bueno, ahí en ese texto, Roy Clauser dice que, por ejemplo, el marxismo que se define como un sistema ateo, dice Clauser, pues no es ateo, porque consideran a la materia como el origen autoexistente, por así decirlo. Él va a decir eso. Dice, a lo mejor no lo van a aceptar, pues si yo le digo esto, pues van a decirme que no. Cuando yo les comento, se enojan conmigo, ¿no? Van a decir, no, eso no lo creemos, ¿no? Pero en el fondo, de alguna manera, todo ser humano tiene un impulso a buscar el origen de las cosas. Y pueden encontrar algunos que van a decir, ah, pues es la energía lo es todo. La energía hizo brotar el universo y el cosmos. Bueno, ¿cómo llegaron a eso? No llegaron a partir de una observación científica, porque la ciencia involucra la experiencia, ¿sí me explico? Es decir, ese es un método, ¿no? La experiencia, pero no, los aspectos fundamentales de la vida no se accede científicamente. No está esa posibilidad. ¿Sí me explico? Lo fundamental me refiero, no a lo fundamental es los orígenes. ¿Quiénes somos? Todas esas cuestiones no se responden científicamente. No hay manera de observar eso y replicarlo como fenómeno. Sí, son cuestiones de fe en ese sentido. Y entonces, pues alguien puede creer que el mundo fue originado por la energía o por la materia que es autoexistente, o los antiguos griegos por el océanos, que van a considerar lo divino no como una persona, no como alguien, sino como algo, algo. ¿Me explico? Eso es lo que propone acá. Entonces va a decir, bueno, una racionalidad que tiene una fe en algo que se fundamenta o que surge de una fe en el cosmos, en la energía, en la materia, pues va a dar como resultado un pensamiento en ese sentido. Pero una racionalidad que brota de la creencia, por ejemplo, en el Dios cristiano, ¿sí? Pues va a dar ese tipo de racionalidad. Es decir, lo que dicen es que la fe finalmente está ahí, presente en todo eso, no está separada de la racionalidad, ¿sí? Ni eso, sino que brota de algún tipo de fe. Y en el fondo, compañeros, todos tenemos algún tipo de fe. Creemos en cosas, ¿no? Por ejemplo, a veces yo pongo en aprietos a mis alumnos y les digo, a ver, ¿por qué creen tal cosa? No sé, en el cambio climático. No digo que no exista, ¿eh? Solo es para meterlos en la duda, porque hay que generar duda. Y la pregunta es más importante que la respuesta, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces les digo, a ver, ¿por qué hay un cambio climático? Bueno, porque me lo han enseñado. Ok, sí, también un científico. Bueno, pues en todo mi trayecto solamente una persona dijo el nombre de un científico. Ok, ¿tú estuviste ahí cuando le hizo la experimentación? No, pues no. Entonces, ¿cómo sabes que es cierto? Lo creo. Ah, está bien. Eso está bien creerlo. Pero eso de creerlo ya involucra un tipo de fe. O sea, lo crees. Lo crees porque tú no lo presenciaste, no lo experimentaste. Y una gran cantidad de cosas en el mundo las hacemos a partir de un tipo de fe, ¿no? De creencia, de creencia. Ahora, no todas son creencias religiosas, ¿sí? Pero sí participamos en una serie de presuposiciones, ¿sí? Y eso ya involucra, pues, que la ciencia y todo esto es más complejo que nada más decir que todo es científico. ¿Me explico? Es más compleja la realidad que todo eso. Pero bueno, después seguimos dialogando porque si no, no acabo yo aquí. Voy a aprender dice la frase que dijo en un inicio de cuando se encuentra Dios es fruta paz, aunque aún no entiendo
como dice, aunque aún no entiendo, con tal solo aceptar que existe, puede disfrutar de, mira, pues esa frase, pues la escribió aquí Alondra, ¿verdad? Si viene el nombre Alondra Elena. Sí, bueno, ese libro de las confesiones, pues se estudia por creyentes y por no creyentes, ¿eh? Ateos, etcétera, lo tienen que estudiar porque habla del tiempo, habla de la ontología, habla de muchas cosas, Agustín de Hipona. Y bueno, se lo dejo ahí, la parafraseo porque no me acuerdo exactamente, pero dice la frase algo así, como somos creados por Dios, nuestras almas no encuentran descanso hasta que lo encuentran a Él. Y bueno, ya si hablan de la experiencia, es algo que yo he podido experimentar ya de primera mano, ¿no? Como pensador, si quieren, ahí, ¿no? Cristiano, que puedo ser. Pero qué bueno, qué gusto estar con ustedes, de veras. Y bueno, no sé cuál sea aquí los criterios, es la primera vez que estoy, pero qué gusto estar con distintos pensamientos y poder compartir y interactuar con mucho respeto, y buscando conocer, ¿no? Buscando conocer en ese sentido, pues qué gusto, de veras. Y pues a la orden, compañeros, si en algún momento más creen que podemos ser útiles, pues cuestión de agendarnos y pues hablar de muchas otras cosas. Sí, les voy a compartir aquí con David Suriel en un par de artículos. Uno es donde se habla unas 25 páginas de este tema. Y el segundo se publicó este año, fíjense, en la revista Cultura Latinoamericana de Colombia, se llama, aunque habla de la laicidad, este, hay una parte del artículo donde comento que esos binomios, eso de ciencia, fe, iglesia, Estado son falsos dilemas. O sea, que Mm, nos han puesto a pelear entre ciencia y fe, entre religión y fe, entre iglesia y Estado, como si tuviéramos que elegir entre uno u otro, como si no pudieran coexistir en ese sentido, en paz en todo, ¿no? De hecho, pues, el artículo tiene como fin la pacificación esa reflexión. Se los comparto y ojalá les sean útiles. También los pueden criticar, ¿eh? Así, aquí estamos acostumbrados. El asunto es que entre todos podamos avanzar y conocer. Y bueno, pues yo espero que encuentren esa paz, ¿no? Esa paz también. Sí. Pero en eso seguimos. Así que pues qué bien, qué gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias, profesor. Nos despedimos. Gracias a todos los que estuvieron. Les agradecemos mucho. Com- Buenas noches. Buenas noches, que Descansen. descansen. Bye. Creo que ese es el artículo. Ya se puede, pero lo voy a mandar por WhatsApp. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, buenas noches. Adiós. Qué gusto verlos. Dani Rete, Alondra, Mikey, Constantino. Gracias por todo. Gracias, David. Ahí estamos. Que descansen. Entonces, bye, gracias. Bye.